Pues nada, muchas gracias por la invitación, Edgar. Es un orgullo estar aquí con vosotros. Me llamo Ignasi, yo llevo el canal de Spanish Libertarian. Como bien ha dicho Edgar, empecé con vídeos cortos y tal, para difundir estas ideas un poco que nos unen aquí, espero que a todos, o no sé si aún queda alguien. Y nada, es un placer compartir el panel también con estos dos cracks. En los siguientes 10-15 minutos hablaremos un poco de comunicación liberal efectiva, que es un poco en lo que me he ido especializando. Subtítulos: cómo competir en el mercado de ideas y no morir en el intento. Yo pensaba que era metafórico, pero puede que termine siendo real esto. Vale, la estructuración de la charla será esta. Hablaré un poco de historia, problemas, solución subóptima, la solución más óptima, que es la batalla cultural. Y luego pues daré un poco de coaching y optimismo y estas cosas que se hacen para terminar las charlas. Vale, pues eso, antes que nada un poco de historia, ya que hablamos de comunicación de ideas y del impacto de estas ideas en España, que es un poco el ámbito que nos incumbe. Pues no sé si sabíais, y casi que podría decir que las ideas liberales las inventamos nosotros. Vemos aquí a la izquierda el padre Juan de Mariana y a la derecha la escuela de los escolásticos de la escuela de Salamanca del siglo de oro del siglo XVII. Y no sé si lo sabíais, pero ya estas personas, podríamos decir que son un poco protoliberales, preliberales. Hablaron de derecho natural, hablaron de la legitimidad o ilegitimidad del rey, de inflación, etcétera, especialmente Juan de Mariana. Y hemos visto que estas ideas pues, han tenido impacto en figuras pues, muy importantes. Vemos a la izquierda, bueno, ambos son padres fundadores de la nación americana, el tercer presidente Thomas Jefferson y a la derecha el cuarto, James Madison. Pues es bien conocido que Jefferson le mandó una copia del libro Historia General de España, escrito por Juan de Mariana. Y estamos hablando de personas muy influyentes en la historia moderna y creo que es interesante llevar esta información a colación. También podemos ver a John Locke, que es un poco como el padre fundador del liberalismo, muy influenciado también se sabe por la escuela de Salamanca. E incluso pues podemos ver también que personajes así un poco más contemporáneos, como el economista Milton Friedman, habló y hablaba mucho de inflación, pues que ya lo hizo el mismo Juan de Mariana con su tratado Discurso sobre la moneda de Bellón, en el que habló de embellecer la moneda. O sea que estas ideas que nos reúnen aquí tienen muchos siglos, concretamente tienen 4, y deberíamos estar orgullosos de que casi puedo decir que se han inventado en este país. Pero a pesar de eso, tenemos un problema, como dice aquí la película. Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Y creo que mis compañeros pues, van a hablar de esto. Pues que no estamos llegando a audiencias masivas, antes también se ha hablado. Vemos en los debates de actualidad pues, que no hay o apenas hay voces liberales, se oyen poco, están en minoría. Al final terminamos viendo pues, debates vacíos entre izquierda y derecha, pero que salen del mismo prisma, ¿no? De que la sociedad se debe orquestar de arriba abajo, que es un poco en contra de lo que estamos los liberales. Nosotros queremos que sea de abajo arriba. Tal y como considero yo, ¿cuál es el origen del problema? Pues son 4 puntos. La primera es que la responsabilidad individual se vende mal. O sea, decir que tú eres el culpable de tus errores, pues la verdad que no le gusta a nadie, ¿no? Que le digan eso. También puede ser que los liberales pues comuniquemos mal. Pecamos de demasiado economicismo, mostramos muchos datos, no apelamos a la emotividad. Y además pues parece también que no nos gusta el populismo. A veces parece que es un poco, ¿no? Que estamos en esta posición de decir... tampoco no quisiera ser presuntuoso, lo que nadie quiere oír. Es mi interpretación, no estoy aquí diciendo que tenga la verdad absoluta. Entonces intentaré explicar y reforzar este punto con una maravilla de la actualidad que son los memes. No sé si habéis visto este meme, no se lee mucho, pero bueno, lo explicaré rápidamente. Arriba a la izquierda dice, ¿cómo nos ven los republicanos? ¿No? Los republicanos, los conservadores americanos, pues vemos aquí una persona con rastas, que está fumando porros, tal. ¿Cómo nos ven los demócratas? Pues vemos aquí el del Monopoly con el puro, disfrutando de toda la riqueza que ha acumulado de manera ilegítima. ¿Cómo nos ven los medios de comunicación? No se ve demasiado, pero bueno, se ve aquí como una manifestación un poco rara. Lo que mis amigos creen que hago, se ve una familia con papel de plata en la cabeza, por un motivo que no entiendo. Lo que yo creo que hago, vemos aquí una pintura de la Revolución Americana, y lo que hago realmente, pues estar desesperado delante de la pantalla del ordenador, que creo que más de uno le habrá pasado aquí. Otro meme también divertido, seguro que lo habéis visto en otras referencias, y yo intentando explicar qué es realmente el liberalismo. Esta persona fumando, detrás tiene todo de extractos del diario, da un poco de miedo, ¿no? Y bueno, tampoco, ya no tiene tanto que ver, pero es que me hace mucha gracia. Los memes de Juan Ramón Rayo, lo que mis amigos creen que hago, lo vemos en La Sexta Noche.
Lo que los liberales creen que hago, vemos aquí este cuadro en la Capilla Sixtina. Lo que los conservadores creen que hago, lo vemos aquí de rollo hippie y tal. Lo que los socialistas creen que hago, vemos aquí, yo creo que esto es del Señor de los Anillos. Lo que el profesor Huerta de Soto cree que hago, y lo vemos con los socialistas o UGT, pero otra vez, lo que realmente hago, pues está rodeado de libros y está todo el día escribiendo papers y teorizando sobre estas ideas. Vale, ¿cuáles son las consecuencias de este problema? Pues desde mi punto de vista, otra vez. Por una parte, pues tenemos 4 años más de gobierno socialista, e incluso, pues traigo aquí un estudio que se hizo en el 2013 por BBVA, que dice que España es el país más anticapitalista de Europa. Se hizo un estudio a 15.000 personas y había unas tasas de aceptación, como ponía aquí, un 74%. Bueno, ahora no puedo leerlo. O sea, de todos los países que se habían hecho estas encuestas, pues había salido estos los datos y yo creo que es bastante noticiable, debería hacernos pensar. Vale. Si ya hemos visto cuál es el problema, pues vamos a ver cuál puede ser la posible solución. Una solución pudiera ser pues pervertir el mensaje. Hay algunas personas que ya lo han probado, voy a enseñaros algunos ejemplos. Y vemos aquí frases ¿conocéis el economista Friedrich Hayek? Pero entonces se está utilizando una foto de otra persona que es Hayek, pero una persona pues mucho más atractiva que el economista, que era un viejito que ganó un Nobel y tal. Vemos aquí pues, que es una persuasión muy activa, ¿no?, para difundir las ideas y tal. If socialists understood economics, they wouldn't be socialists, Hayek. Bueno, lo pongo en coña. Obviamente esta solución no es la correcta, pero lo pongo a modo de ejemplo porque este no debe ser el camino para difundir estas ideas. Tengo que también llevar a los Simpson, que me encanta. Pone sexo. Ahora que tengo vuestra atención, votad por Bart. No debemos utilizar esto, ¿vale? La solución, tal y como yo lo veo, es la batalla cultural. Entonces, ¿qué es la batalla cultural? He puesto aquí Gramsci con toda la simbología ANCAP. La batalla cultural, entrevisté, si conocéis mi canal, pues entrevisté a Agustín Laje, una persona que me gusta bastante. No sé si es abiertamente libertario, pero estuvimos hablando sobre estos temas y le pregunté, ¿cuál es el problema de los libertarios en la comunicación? Y me dijo, los libertarios suelen quedarse estancados en la lógica conflictiva de la Guerra Fría, pero todo esto ya lo desmontó Mises en su libro Socialismo, 1922. Estamos hablando de hace un siglo. Ellos, en referencia a los libertarios, deben entender que se está aconteciendo una nueva batalla, y esta es la batalla cultural enmarcada en la época posmoderna en que vivimos. Es decir, estamos combatiendo en términos que ya fueron refutados y por eso estamos perdiendo, porque no estamos entendiendo que estamos enmarcados en la época posmoderna. Yo creo que es un muy buen análisis. Me gustaría saber vuestra opinión en el turno de preguntas. Vale, pues voy a lanzar algunas ideas para la acción enfocadas en esta batalla cultural de la que estoy hablando. Por una parte, creo que deberíamos sumar fuerzas en un nuevo centro político que creo que se está creando, quizás más en Estados Unidos que no aquí, que es un centro político entre liberales clásicos, conservadores y libertarios. Cada uno tiene su concepción sobre la libertad, cada uno llega desde un punto de vista diferente, pero creo que como mínimo compartimos el mismo fin. Tejer puentes pues, nos haría más fuertes. Desde mi punto de vista, porque si cada uno va librando su batalla desde su flanco, pues no vamos a poder ser tan fuertes y quizás en vez de enfocarnos en nuestras diferencias, deberíamos enfocarnos en lo que nos une. Hay que tratar los temas candentes. Estoy aquí con dos cracks que tratan mucho sobre estos temas: libertad de expresión, identidad de género, feminismo moderno, políticas económicas, libertades personales. Creo que desafortunadamente desde la familia liberal pues no se han tratado muchos temas, como se ha dicho antes, siempre se habla de economía, de eficiencia, de ciencias políticas, y hay que hablar de los temas de la actualidad, si no, no le interesas a nadie. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que yo llamo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, lo aplico en otras historias personales, creo que quizás os puede ser útil, que es lo que le llamo la regla de las 3 Is. ¿Qué es la regla de las 3 Is? Pues es imitar, improvisar e innovar. Vale, imitar. Lo que pone ahí arriba, IDW, es Intellectual Dark Web, es un
colectivo de pensadores, vamos a decir, que ha surgido en Internet, en el mundo anglosajón, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y aquí hay muchas personas que a mí personalmente me gustan mucho, creo que para aquí también, solo pues voy a mencionar Ben Shapiro, Jordan Peterson, Sam Harris, el youtuber PewDiePie, Sarkon de Agat, Joe Rogan. Vemos aquí personas que son conservadores, libertarios, demócratas, o sea, personas con perfiles diferentes, pero que trabajan juntos en la misma dirección y que como mínimo compartimos el mismo oponente político, que por cierto son esos que acaban de irse. Tenemos que imitar, y yo lo he intentado hacer, pues los formatos que se están haciendo. Hay entrevistas muy buenas en la parte izquierda, Ben Shapiro Show, The Rubin Report, también los vídeos de PragerU, Paul Joseph Watson, Pew News. Se montan unos debates que se llama Politicon, Change My Mind, que es salir a la calle y confrontar ideas. Yo voy lanzando ideas como mínimo para imitar. Podemos ver, en el caso que no estemos inspirados, podemos ver qué se está haciendo. Vale, entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer yo ya en el 2014? Si me seguís, pues empecé a improvisar. Empecé a hacer extractos de vídeos de un gran programa, que yo creo que es de lo poco que podemos estar agradecidos a Pablo Iglesias, de hacer ese gran programa que fue Fort Apache, que estaba muy bien, se confrontaron ideas, era genial, y pues había extractos muy buenos de personas que de hecho están aquí, Fernando Díaz Villanueva, también Manuel Llamas y demás. También pues Rayo apareció en La Tuerca, hice varios extractos de una charla de un pensador argentino, se llama Fred Kaufman, tuvo mucho o bastante éxito, vamos a decir. Pero yo improvisé, hace ya 5 años de esto, imité, improvisé y tal. Algunas charlas que fui a grabar de conferencias han hecho vídeos virales, como Yo defiendo la libertad, etc. O sea, bueno, hay que tirar adelante y a ver cuál es el resultado, pues si no hay acción tampoco habrá resultado. Podemos ver un poco el resultado más allá. No he venido aquí a hablar de mi libro, como me dicen, pero creo que a modo de ejemplo, ¿no? Pues como mínimo puedo explicar un poco para que veáis los resultados. Pues desde que he empezado a hacer entrevistas y tal, pues han subido mucho los suscriptores y tal. Y creo que ya estoy personalmente pues un poco en la etapa de innovar. He innovado en la estética, he empezado a hacer entrevistas, intento pues captar personas con las que estoy alineado, que creo que pueden gustar a la audiencia. Pues montar debates offline, debates online, cosas que pueden interesar, que pueden invitar a la reflexión. También pues estoy haciendo vídeos cortos en los que suelto la chapa sobre estos temas, como estoy haciendo aquí. Y un poco, pues, ¿qué hay detrás? En la línea de lo que he ido hablando en la charla. Por una parte, intento aglutinar el nuevo centro político, liberales, conservadores e incluso socialdemócratas razonables, con los que comparto un fin. Si compartimos un fin, desde mi punto de vista, no somos oponentes, sino que trabajamos juntos. Y pues tratar otros temas en la batalla cultural, como cosas de crecimiento personal, ciencia, pseudociencia, activismo, dialéctica, psicología, política, etc. Así que creo que he hecho todo el análisis, a pesar de que hay problemas, pues también pueden haber ideas para la acción. Creo que incluso podríamos decir que hay motivos para el optimismo en la actualidad, para terminar esta charla con un punto alegre. Motivos para el optimismo en los que todos debemos trabajar juntos para el mismo fin, un poco lo que he ido diciendo a lo largo de esta charla. Por una parte, debemos estar contentos de que tenemos a personas con altura académica. Vemos arriba pues, personas de toda Latinoamérica, que creo que muchas personas pues, han visto influidas por ellos y ellas. Y por otra parte, pues, dentro de lo que sería la división del trabajo, digamos, pues tenemos a personas que quizás vienen de otro mundo, no tan universitario, pero que están en la parte de la difusión. Youtubers, influencers, que todos trabajamos en la misma dirección. Vemos que se está haciendo contenido pues muy divertido, no hablaré de todos los vídeos, pero hay podcast, hay vídeos de broma, hay vídeos de animación, hay canales de entrevistas, también pues un tío blackotero vemos que incluso hace vídeos de coña y tal, o sea que ya estamos creando un poco más contenido creativo, valga la redundancia, más allá de enseñar un gráfico, ¿no? Que es hasta la fecha lo que se ha hecho desde el mundo liberal, simplificándolo. Así que el momento es ahora. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Por una parte, como he dicho antes, no hay debate razonable en los medios de comunicación. Es que no lo hay, la gente se está cansando. La audiencia también está cambiando. Los millennials y la generación Z consumen la mayoría de contenido desde aquí, desde el móvil, no en la televisión. Eso debemos aprovecharlo porque va a nuestro favor.
También los grandes medios de comunicación, que a veces somos un poco pesimistas todos, es que no pueden competir contra Internet. Vemos aquí plataformas de gestión de la comunidad, de pagos, interacción con la gente que te sigue, varias plataformas para hacer emisiones en directo. O sea, los medios nos ven como una competencia porque hoy alguien en casa con unas luces, una cámara, un micro y un portátil puede ser un emisor de comunicación, puede ser un medio de comunicación. Y aparte es que nunca ha sido tan asequible como ahora. Quiero volver a recalcar eso. Así que, bueno, la pregunta que lanzo a la audiencia es si formáis parte del cambio, si os interesan estas ideas y queréis difundirlas. Espero que os haya servido esta charla. Aquí me podéis contactar y gracias por vuestro tiempo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por la confianza depositada y, en segundo lugar, pues a todos vosotros por la presencia y por la paciencia, porque hoy ha hecho falta mucha. Creo que hay veces en las que hay que hablar con contundencia y sin medias tintas, y solamente puedo calificar lo que ha pasado hoy y lo que sigue pasando fuera como una auténtica vergüenza. Y si estuviesen aquí para escucharme, cosa que no les interesa, les diría solamente una cosa: no alcéis vuestra voz, mejorad vuestros argumentos. Pero bueno, voy a empezar contándoos a todos una pequeña historia. En 1599 la gente creía saber que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que el universo era pequeño y hecho para nosotros. Sin embargo, había una persona que pues veía el cosmos de una forma totalmente distinta, y esta persona era Giordano Bruno. Frente a lo anterior, Bruno sostenía, en primer lugar, que la Tierra no era el centro del universo, en segundo lugar, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, y en tercer lugar, que el universo era infinito. Y esto, pues efectivamente tenía sentido para una persona religiosa como lo era él. A fin de cuentas, si el Dios al que él adoraba era un ser infinito, el universo que hubiera creado también tenía que ser infinito. Entonces, convencido de que esta idea iba a encantar a los religiosos del momento, se lanzó a difundirla por toda Europa. Sin embargo, las consecuencias no fueron las que él esperaba. Así, en primer lugar, la Iglesia Católica Romana lo excomulgó, en segundo lugar, los calvinistas lo expulsaron de Suiza y, en tercer lugar, los luteranos lo expulsaron de Alemania. Y es que en esta época expresar una idea que no se ajustase a las creencias tradicionales era peligrosísimo. Y efectivamente, al final, estos peligros se hicieron realidad. Así, la Inquisición encerró a Giordano Bruno, lo torturó y lo terminó asesinando. En concreto, el 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Y además cuentan que mientras ardía todavía tuvo fuerzas para apartar la cara a fin de que no se le acercase un crucifijo que pretendían ponerle encima. Esta persona fue asesinada por lo que hoy en día llamaríamos ejercer la libertad de expresión. Y podríais pensar todos vosotros que esto pasaba en 1600, pero hoy en día no, porque la libertad de expresión existe. ¿O no? Varios ejemplos. En 2018, por ejercer la libertad de prensa, 80 periodistas fueron asesinados, 348 periodistas fueron encarcelados y 60 periodistas fueron secuestrados. El mes pasado, sin ir más lejos, a mí mismo YouTube me desmonetizó un vídeo que se llamaba «Ser hombre no es delito por contenido inapropiado». O la semana pasada, Facebook e Instagram expulsaron a Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson o Alex Jones, activistas de derecha, se supone en Estados Unidos, por ser peligrosos fascistas. Y hoy, sin ir más lejos, ya habéis visto lo que acaba de pasar. Y estos son solamente algunos ejemplos. Pero vamos a ir al grano ya. ¿Qué es esto de la libertad de expresión? Pues muy a grandes rasgos, la libertad de expresión podría definirse como el derecho o la libertad a expresar ideas sin que por ello uno se vea censurado, haya represalias o haya sanciones. ¿Y por qué es importante la libertad de expresión? Pues fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, la libertad de expresión es importante desde un punto de vista individual, porque permite a los individuos desarrollarse. Y vamos a explicar esto un poco mejor. Y para ello me voy a remitir a Jordan Peterson. La primera forma de mejorar nuestras ideas es pensando. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Pues, por así decirlo, tenemos que, dentro de nuestra cabeza, montar un debate imaginario entre nuestra postura y la postura contraria. Y ambas tienen que estar igual de bien construidas. Lo que no vale es que la nuestra sea inteligentísima y que la otra sea un hombre de paja.
Tras esta discusión imaginaria, vamos a ver cuáles son las lagunas que tiene nuestra postura y si somos listos vamos a corregirlas. ¿Cuál es el problema? Pues que hacer esto por uno mismo es dificilísimo y requiere un nivel de inteligencia y de elocuencia tremendos. Entonces, podemos acudir a la segunda forma de mejorar nuestras ideas, que es expresándolas a otra persona distinta a nosotros, para lo cual es necesario, efectivamente, la libertad de expresión. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Pues no tenemos que montar un debate imaginario dentro de nuestra cabeza, sino un debate real con una persona, preferiblemente, que piense distinto a nosotros. Tras esta discusión imaginaria, si somos listos, repito, vamos a ver cuáles son las lagunas que tiene nuestra postura y vamos a poder corregirlas. Por tanto, la libertad de expresión es necesaria para que podamos ser ignorantes y tengamos sesgos y seamos unos auténticos patanes y aún así podamos expresar lo que pensamos a otra persona que tengamos enfrente, que a su vez nos diga lo que piensa y nos pueda hacer reflexionar. Y es que este feedback es muy necesario, porque si no nos quedaríamos encerrados de por vida dentro de nuestros propios prejuicios. Escribió Ray Bradbury en Fahrenheit 461 lo siguiente: «Ya sé, teme cometer algún error. No tema, los errores pueden ser provechosos. Cuando yo era joven, echaba mi ignorancia a la cara de la gente, y la gente me apaleaba. Cuando llegué a los 40, ya había logrado afilar mi instrumento. Si oculta su ignorancia, nadie le pegará y no aprenderá nunca». Y en segundo lugar, la libertad de expresión también es importante desde un punto de vista social, no solamente individual, porque también permite a las sociedades desarrollarse. Y también vamos a desarrollar de forma muy breve esto. Las sociedades están compuestas por millones de individuos y a su vez cada uno de estos individuos tiene un punto de vista único, porque ha crecido en un entorno distinto que le ha hecho tener experiencias distintas. Es decir, porque somos nosotros y nuestra circunstancia, es bastante posible que el individuo que tengamos enfrente sepa algo que nosotros no. En conclusión, a la hora de solucionar los problemas sociales, lo que no tiene sentido es solamente tener una postura e imponerla por la fuerza. Es mucho más lógico e inteligente tener decenas de miles y que al final acabe triunfando la mejor. Y es que así es, por ejemplo, como funcionan las grandes empresas. A la hora de solucionar un problema empresarial, no se impone una solución por la fuerza, sino que se hace un brainstorming o una lluvia de ideas para al final acabar seleccionando la mejor. Y si las empresas, entes que buscan el lucro, funcionan de esta forma, no es por azar, sino porque creen que es el mejor método. Y si esto es bueno para una empresa, también lo debe ser para toda la sociedad. Pero bueno, la libertad de expresión, que yo considero importante, hoy en día está siendo atacada. Y lo está haciendo fundamentalmente a través de dos formas. En primer lugar, a través de la manipulación del lenguaje y, en segundo lugar, a través de la corrección política. Y voy a examinar cada uno de estos puntos de forma muy breve, señalando en qué consisten y por qué atacan la libertad de expresión. Vamos, en primer lugar, con la manipulación del lenguaje. ¿En qué consiste la manipulación del lenguaje? Bueno, voy a traer aquí algunas reflexiones de Juan Manuel de Prada. En primer lugar, consiste en querer prohibir algunas palabras. Por ejemplo, zorra, porque zorra en femenino tiene una connotación negativa y zorro en masculino tiene una connotación positiva. O coñazo, porque coñazo femenino supuestamente tiene una connotación negativa y cojonudo en masculino tiene una connotación positiva. ¿Y por qué me entra la risa con esto? Pues porque son incongruentes, porque por ejemplo mariposa en femenino tiene una connotación positiva y mariposón en masculino tiene una connotación negativa y aquí no se dice nada. O paloma, por ejemplo, en femenino tiene una connotación positiva y palomo en masculino tiene una connotación negativa y de nuevo aquí tampoco se dice nada. Y en segundo lugar, también consiste la manipulación del lenguaje en obligarnos a decir algunas palabras. Así, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Ya no se dice los ciudadanos y las ciudadanas, perdón, ya no se dice los ciudadanos, sino los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y por qué me entra la risa con esto? Pues en primer lugar porque también aquí son incongruentes. Veamos este tuit de Podemos. Enhorabuena a todos los premiados y a todas las premiadas en los Goya. Frente a los reaccionarios siempre tendremos una cultura que impulse valores como el feminismo. Es decir, en relación a las palabras buenas, premiados, decimos premiados y premiadas, pero en relación a las palabras malas, como reaccionarios, no se dice reaccionarias. Y en segundo lugar, porque se convierten en maleducados sin querer. Veamos estas declaraciones de Isabel Celaá. Espero que vosotros y vosotras paséis un buen día. Es decir, empieza con un tono formal, ustedes, se da cuenta de que no puede decir ustedes y cambia a vosotros y vosotras. Luego ya no es educada y cortés, sino abrupta.
O veamos también este titular. Adiós al señores pasajeros. Los aeropuertos españoles adoptan el lenguaje inclusivo. Los términos que identifiquen el género masculino o femenino desaparecerán las próximas semanas. Entonces, ahora lo que escucharemos serán órdenes del estilo embarcad por la puerta 3, coged vuestro equipaje, subid al vuelo. Luego, lo mismo de antes, ya no son educados y corteses, sino abrupto. Entonces, yo embarcaré por la puerta 3, subiré al vuelo o recogeré mi equipaje si a mí me da la gana. Parece que Stalin o Hitler o cualquiera de las personas que están fuera se hayan metido de puntillas en la megafonía del aeropuerto y nos estén dando órdenes. Pero bueno, ¿por qué ataca la manipulación del lenguaje la libertad de expresión? Pues la manipulación del lenguaje ataca la libertad de expresión porque desvía nuestra atención, es el opio del discurso. Estamos más pendientes de no decir la palabra prohibida o de decir la palabra obligada que de expresar lo que de verdad queremos expresar. Y podemos hacer aquí un experimento muy sencillo. Reto a cualquiera, y lo hago de verdad, que quiera hacer una pregunta, a que no diga la palabra qué y a que en cada frase diga la palabra cómo. A ver si acaba preguntando lo que quiere preguntar o diciendo una auténtica chorrada. Y es que hay que tener en cuenta que el lenguaje es el vehículo a través del cual nos expresamos. Luego, si manipulamos el lenguaje, también estamos manipulando la expresión. Y esto es algo que ya tenía muy claro George Orwell. Leamos este pasaje de 1984. Le estamos dando la forma final al idioma, la forma que tendrá cuando todos hablen solo neolengua. Seguramente creerás que nuestro principal trabajo es inventar palabras nuevas, pero no, nada de eso. Nuestro trabajo es destruir palabras, centenares de palabras diariamente. La destrucción de las palabras es algo muy bello. Toda palabra contiene su contraria en sí misma. Tenemos, por ejemplo, bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿para qué necesitas la contraria malo? No bueno sirve exactamente igual. Y aquí viene lo importante. ¿No te das cuenta de que el objetivo de la neolengua es tratar de limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción del cerebro? Terminamos al final haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Efectivamente, ¿cómo puede existir si cada concepto se expresa con claridad con una sola palabra? Una palabra cuyo significado se haya decidido de manera rigurosa y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para toda la vida. Habrá menos palabras cada año y será cada vez más pequeño el radio de acción de la conciencia. Vamos en segundo lugar con la corrección política. ¿En qué consiste la corrección política? Pues la corrección política básicamente consiste en trazar una línea divisoria para deslindar lo permisible de lo no permisible. Lo que queda dentro del círculo es permisible y por tanto puede ser dicho, mientras que lo que queda fuera del círculo no es permisible y por tanto no puede ser dicho. Y para trazar esta frontera nos atiende a criterios de validez o veracidad. Es decir, no es políticamente correcto lo verdadero y políticamente incorrecto lo falso. Al contrario, podría decirse que hoy en día lo políticamente correcto, lo iluminado, son el lenguaje, las medidas, las políticas destinadas a no ofender a determinados colectivos, aunque para ello haya que negar la más patente evidencia empírica y científica. ¿Y por qué la corrección política ataca la libertad de expresión? Pues la corrección política ataca la libertad de expresión porque restringe lo que puede ser dicho. ¿Cómo? Muy sencillo, aprovechándose del carácter social del ser humano. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano ha vivido y vive en grupo. Luego, alejarse del criterio del grupo no siempre es algo fácil. Tememos que si nos alejamos del grupo podamos ser ridiculizados o podamos incluso ser amenazados o agredidos. Y, por tanto, acabamos cediendo y siguiendo al rebaño. Y esto es algo que se ve muy claro en el experimento de Salomon Asch, que os recomiendo ver porque yo no tengo tiempo para explicar. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero peligro de estos ataques a la libertad de expresión? Pues que estos ataques a la libertad de expresión se están convirtiendo en ley. Y cuando entra en juego la ley, ojito. Algunos ejemplos. En Canadá, a través de la enmienda Bill C-16, se quiso establecer que no usar determinados pronombres para referirse a personas de género no binario implicaría estar cometiendo un crimen de odio castigado con grandes multas económicas. O en Nueva York hay negocios que se enfrentan a multas de hasta $250.000 si no usan los pronombres neutros correctos, como C o HIR, para referirse a los transexuales. Y si esto ha pasado en Canadá o en Estados Unidos, os aseguro que también puede pasar en España. Pero vamos a dar un paso más allá todavía. ¿Por qué estos ataques a la libertad de expresión se están convirtiendo en ley? Ya hemos visto que se están convirtiendo, ¿pero por qué? Pues para contestar a esta pregunta vamos a ver cuál es el proceso a través del cual se legisla, cómo algo llega a convertirse en ley. Normalmente el derecho no surge de la nada. Primero hay un movimiento social que reclama algo y posteriormente ese algo se convierte en ley. ¿Y por qué? Pues para ganar votos. Por ejemplo, imaginemos que el colectivo A exige la medida B y aparece en escena un político espabilado. El político espabilado sabe que si convierte en ley esa medida B que mucha gente está pidiendo, va a conseguir su voto.
Por tanto, el peligro es que estos ataques a la libertad de expresión, la manipulación del lenguaje o la corrección política sean apoyados por muchas personas. ¿Por qué? Pues porque entonces un partido político se la va a jugar, va a entrar a legislar y a prohibir para intentar captar estos apoyos electorales, que a fin de cuentas es lo único que les importa. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Pues muy sencillo, defender y ejercer la libertad de expresión. Porque si hay mucha más gente que está en contra de prohibir los ataques a la libertad de expresión que a favor de prohibir los ataques a la libertad de expresión, no se va a prohibir la libertad de expresión porque no va a ser electoralmente rentable. Así que hay que defender y ejercer la libertad de expresión. Y curiosamente, el que nosotros defendamos y ejerzamos la libertad de expresión va a animar a otras personas a hacer lo mismo. Y es que funcionamos así. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Roger Bannister fue la primera persona capaz de correr 1 milla en menos de 4 minutos, algo impensable en ese momento. Y justo después, ¿qué pasó? Cientos de personas en todo el mundo comenzaron a también ser capaces de correr 1 milla por debajo de los 4 minutos. ¿Por qué? Pues porque por fin habían tenido un referente, un ejemplo de carne y hueso que les había demostrado que hacer eso era posible. Y pasa lo mismo con la libertad de expresión. ¿Y por qué sé esto? Pues porque esta persona que tengo a mi izquierda y esta persona que tengo a mi derecha y otras muchas fueron las que me animaron a mí a dar un paso al frente y a plantar cara. Y yo con el deseo de poder animar, siquiera sea uno solo de vosotros, a también dar un paso al frente y plantar cara, voy a daros 2 humildes consejos personales. El primero es el siguiente: quien os quiera criticar, os va a criticar. Y si se tiene que inventar una razón absurda para criticaros, tranquilos que lo va a hacer. Por tanto, sabiendo que yo diga lo que diga, voy a ser criticado, muy fácil, digo lo que me dé la gana, lo que me sale de los huevos y que me critiquen, pero con razón, y yo me quedaba a gusto. Y segunda, os tiene que dar igual que os critiquen. ¿Por qué? A mí en comentarios de Twitter o de YouTube me han dicho absolutamente de todo: facha, fascista, machista, misógino, el combo completo. Pero, ¿sabéis cuántas veces me han insultado a la cara? 0, ni una. Y si lo han hecho ha sido en grupo, cobijados por la protección que les brindan a actuar de forma individual. Por tanto, esta gente solamente es alguien o detrás de una pantalla o con 20 o más que les animan a hacer lo mismo. Que esta gente no se acobarde a no hablar, que no son absolutamente nadie. Pero bueno, aún así me podríais decir: yo quiero ejercer la libertad de expresión, pero es que es muy peligroso, es que no me animo. Pues os voy a contestar lo siguiente inspirándome en Jordan Peterson. Vais a pagar un precio por cada cosa que digáis y por cada cosa que no digáis. No podéis elegir no pagar un precio. Si habláis, vas a pagar un precio, esto es obvio, vais a pagar el precio de ser insultado y linchado y señalado. Esto es verdad, no os voy a mentir. Pero es que si no habláis, también vais a pagar un precio. Vais a pagar el precio de no saber defender vuestras ideas y aceptar acríticamente ideas de los demás con las que, además, no estáis de acuerdo. Y si hacéis esto año tras año tras año, vais a convertiros en personas resentidas, incapaces de defender su propia postura. En definitiva, concluyo diciéndose esto: no podéis elegir no tomar ningún veneno, solamente podéis elegir qué veneno tomar. Pero bueno, esto es una decisión vuestra y no mía, así que cada cual toma la decisión que crea conveniente. Muchas gracias. Yo debería haberme traído diapositivas, pero no hemos tenido tiempo para plantearnos algo tan sofisticado. En fin, buenas tardes, bona tarda. Voy a intentar hacerlo en 2 idiomas, la ponencia. Se supone que íbamos a hablar de nuevos medios de comunicación y libertad, nous mitjans de comunicación y libertad. Bueno, yo creo que algunos aquí me conocéis, otros a lo mejor no. Yo soy un tío blanco hetero, soy un tío blanco hetero. Ya paro. Y bueno, yo tengo un canal de YouTube que empecé a hacer hace aproximadamente 1 año y medio. Ignasi fue el primero que me entrevistó. Y bueno, desde que yo me hice el canal han proliferado muchísimos otros comunicadores en YouTube y en otros medios, como Álvaro Bernard, que ahora, joder, después del cacho de speech que ha dado, a mí me da un poco de vergüenza. ¡Ay, el plato fuerte! Mis cojones, ¿sabes? En fin, bien. Entonces, yo me hice popular en YouTube haciendo una crítica a lo que yo entiendo como el feminismo hegemónico,
haciendo una crítica a ideologías identitarias, a totalitarismos y a la cultura de lo políticamente correcto, que está muy instaurada y todavía, por desgracia, lo sigue, ¿no? Y aquí tenemos a otros dos grandes comunicadores, que son Spanish Libertarian y Álvaro Bernal, que quiero pedirles un aplauso, por favor, porque... No me pongas celosal, hijo de puta. Bien. Hemos tenido una gran acogida en las redes sociales y yo me alegro. Y también quiero dar las gracias a los que nos han invitado al Club de los Viernes y al Austrian Economic Forum of whatever. No, perdonad por... Me debería conocer los nombres y no me los conozco. Bien, de acuerdo. De lo que quería hablar era un poco de si nosotros, los comunicadores, la gente que ahora mismo consume contenido online, la gente que ve la televisión en su casa, ¿cuál es nuestra relación con las mentiras? ¿Cuál es nuestra relación con este concepto que se ha puesto tan de moda y que no le gusta a Fernando Díaz Villanueva, que se llama fake news, que son los bulos de toda la vida? Y como comunicadores, ¿cuál es nuestro compromiso con la verdad? ¿Vale? Y ahora mismo lo que está sucediendo con la información y con los medios de comunicación es que tenemos una diversificación de canales tremenda. Es decir, tenemos cientos de plataformas a partir de las cuales nosotros nos podemos informar. Y cada uno decide a partir de qué plataforma se informa. Es decir, y dependiendo probablemente de nuestros sesgos ideológicos, pues elegiremos unas plataformas u otras. Probablemente esta gente que ya nos está manifestando cuando yo estoy hablando, lo cual es una decepción, probablemente... Me están escuchando, exactamente. Esta gente probablemente pues, consume un tipo de contenido que refuerza sus argumentos. Y a lo mejor vosotros consumís otro tipo de contenido que refuerza los vuestros. ¿Y quién os va a culpar de eso, no? Ahora mismo también tenemos la ventaja, como ya ha dicho Ignasi, de que ya no dependemos de los grandes medios de comunicación. Ahora mismo yo en mi casa me compré una webcam que me costó unos 80 euros, me compré un micrófono que me costó 12 euros y a partir de ahí empecé a hacer vídeos online. Y han tenido una gran respuesta y yo que me alegro. Y yo creo que una de las claves de nuestro éxito, que luego cuando hagáis las preguntas podemos discutir, es que estamos fuera del consenso social. Hay una suerte de consenso social, hay una suerte de editorial que tienen los medios de comunicación, unas líneas rojas que nunca se habían pasado y ahora de repente hemos llegado a una serie de youtubers y de comunicadores en redes sociales y de tuiteros y de idiotas y nos hemos pasado ese consenso social por el forro de los cojones. Claro, a mí, por ejemplo, yo cuando empecé a hablar del feminismo o crítica a las leyes con perspectiva de género y a las leyes de violencia de género y tal, esto es algo de lo que no se podía hablar en medios de comunicación. Yo luego he hablado con periodistas, hablé con Juan Soto Ibás y tal, y le preguntabas, o incluso con el propio Fernando Díaz Villanueva, y me decía, no señor, es que de esto hace 2, 3 años no se podía hablar en medios de comunicación. Y yo creo que gracias a los discursos de comunicadores con pensamientos alternativos que han aparecido en redes sociales, ahora mismo, por ejemplo, Soto Ibás escribió hace poco en El Confidencial un artículo sobre denuncias falsas, lo cual era impensable hace a lo mejor 3 o 4 años, y Juan Manuel de Prada también abordó ese tema en televisión. Entonces, por un lado, yo creo que tenemos algo muy positivo, que al no tener un jefe o una editorial que nos diga, oye, mira, nene, a partir de esto tú ya no puedes hablar. Pues eso, por un lado, es algo positivo. Y por otro lado es algo negativo porque tampoco tenemos un límite. Más o menos nuestros jefes es nuestra audiencia. Y muchas veces yo creo que a veces también somos esclavos de ella. Es decir, yo muchas veces reflexiono mucho si lo que yo estoy diciendo es para contentar a mi audiencia o es lo que yo realmente pienso. Porque en el momento en el que yo empiece a hacer un contenido para contentar a mi audiencia, yo de alguna manera voy a dejar de ser libre. Y me voy a convertir en un esclavo de un discurso que a lo mejor yo no comparto. Y entonces yo siempre estoy dándole vueltas a esto y claro, muchas veces, porque hablamos antes de totalitarismos, de los que te llaman, no, es que si no piensas como ellos, joder, te llaman facha, te llaman... Yo eso me lo he chupado y ahora mismo, pues fíjate, o sea,
el lema contra esto era contra el machismo y tal, salía una foto mía, luego abajo ponía como que yo hablaba, yo qué sé, que yo validaba las agresiones sexuales a mujeres, la violencia contra las mujeres y tal, veías el texto, era muy bonito. Pero yo también me estoy encontrando ahora en las redes lo contrario. En el momento que he disentido con algunas posiciones de la derecha más conservadora o alrededor de Vox, porque de vez en cuando he sido crítico con ellos, me he encontrado con gente que me decía lo contrario. Es decir, me he encontrado con gente que me decía, joder, pero tú vienes aquí a blanquear a las feministas realmente, o a traernos el marxismo, cosas así, cosas muy absurdas. Lo cual yo siempre pensaba, joder, menudo plan más rebuscado el mío, ¿no? En plan, llegar a hacerme un canal para desmontar el feminismo para volver a introducirlo. Era algo muy extraño, pero joder, es algo de lo que me han criticado y quería hablar de ello. Nosotros podemos hablar de ello. Hay otros señores que no pueden hablar de esto. Yo, por ejemplo, a mí me daba mucha pena cuando veía a Risto Mejide hablando con Leticia Dolera o al presentador de La Sexta. Me daba como penita, porque les veías a ellos así como, en plan, a ver, no digas nada, no vaya a ser que... Todos tenían como mucha cautela y a mí me parece normal y me parece... Joder, es que se están jugando su trabajo, como se pasen de listos. Es que hay algunos medios de comunicación en el que como muestres... A Soto Ibas le amenazaron y esto probablemente me dice que... Bueno, me dijo que no lo contase, así que no lo voy a contar. Pero, quiero decir, pones en riesgo tu curro si estás en uno de estos medios y hablas de estos temas. Por otro lado, también... Personas como David Broncano, por ejemplo, cuando salió el escándalo este del Iggy Rubin con los chistes de Ortega Smith y todo el rollo y tal, este señor apareció, que siempre había defendido la libertad de expresión y también defendió a Iggy Rubin en este sentido. Pero el tío dijo, bueno, entiendo a los que se han ofendido, tal, no sé qué. Rebajó su discurso. ¿Por qué? Porque trabajaba para Movistar Plus. Y estaba jugando su sustento también. Y yo no soy quien tampoco para ir a David Broncano y juzgarle por ello. Porque, tío, joder, es que te estás jugando las lentejas y estás en una posición muy buena. Yo entiendo que ese tío no se moje en ese sentido. Entonces, ¿qué hemos conseguido, yo creo, algunos de estos youtubers? Pues hemos conseguido mover un poco esta ventana de Overton para que estos temas pues, puedan ser tratados en medios de comunicación y puedan entrar en la agenda mediática cultural porque la gente demanda estos temas. Y a mí eso me parece algo positivo. Y Vox también ha contribuido en esto. Nosotros, básicamente, somos gente independiente que puede competir libremente por las audiencias y trabajar mensajes que se encuentran fuera del lobby mediático de turno, ¿no? Y podemos cuestionarlo por estas razones. Ahora, la gente ahora mismo cada vez confía menos en los medios de comunicación generalistas y empiezan a depositar más nuestra confianza en nosotros. Y esto es uno de los problemas que tiene esta diversificación de los medios, ¿no? Había un estudio que hizo el Pew Research, que lo tengo aquí, perdón, esto todo debería haber venido en diapositivas, ¿vale? Pero había un estudio del Pew Research que decía que la mayoría de los españoles cree que los medios de comunicación son muy importantes. Esto lo decía el 59%. O sea, el 59% de la gente en España entiende que los medios de comunicación son muy importantes. Y por medios de comunicación se refieren a medios de comunicación generalistas. Ahora, el 50% no confía mucho en ellos y el 19% no confía nada en absoluto. En plan, como los medios, yo creo que se han diversificado, han acotado mucho a sus audiencias y se han convertido en algo extremadamente partidista. Es decir, podemos ir desde La Sexta a Libertad Digital o a otros medios de comunicación, yendo por cada lado del espectro político y se dirigen a una audiencia muy concreta. Y tu audiencia objetivo, pues te es muy fiel. Pero lo que pasa con esta audiencia es que también interpreta que hay 20.000 canales alternativos al tuyo en los que se está reproduciendo un mensaje que para ellos es falsario. Entonces yo creo que cada vez tenemos más la sensación de que se miente más, aunque cada vez tenemos más información. Bien. Vamos a ver de qué tenía que hablar ahora. También se lo tengo... ¿Qué pasa con esto? Que a nosotros, a los divulgadores y tal, nos reciben con los brazos abiertos. Y nosotros, pues nos rodeamos de información que confirma nuestros propios sesgos, o sea, noticias que nos dan la razón. Los empresarios también lo que hacen es crear contenido multimedia muy concreto para un target muy determinado. Cuando alguien, por ejemplo, habla de canales como BuzzFeed y tal, yo siempre veo a mucha gente hablando como de grandes conspiraciones, de lobbies neomarxistas, que lo que están intentando introducir...
No, a ver, yo creo que BuzzFeed, por ejemplo, o plataformas como esta, que se han alzado tanto con estos contenidos tan posmodernos, lo que sucede es que la audiencia más joven tiende a ser más progresista. Entonces, si yo soy un empresario y quiero llegar a los jóvenes, lo que voy a hacer es crear una plataforma con contenido para llegar a estos jóvenes. Entonces, al final, lo que creamos son pequeñas cámaras de eco. Y aprovechándonos de esto, voy a hacer una categorización así de cómo funcionan las noticias falsas, cómo funcionan los bulos, ¿vale? El primer tipo lo podemos clasificar como gente que se inventa directamente las noticias. Esto lo podemos ver en plataformas pues, que se inventan directamente las noticias, los podemos ver en tweets. ¿Nunca habéis visto los tweets estos de hoy he ido en el metro, ¿no? Y ha aparecido un inmigrante y me ha dado una rosa, y luego ha aparecido alguien y le ha agredido y le ha dicho viva Vox y se ha ido corriendo y tal, y de repente dices, joder, esto tiene 10.000 retweets, 5.000 tal, la gente luego hacen un artículo de eso en público, ahí dicen, mira, este gran tuitero se ha atrevido a hacer esto, y tú dices una de, hostias, ¿qué veracidad tiene esto? ¿Qué credibilidad tiene esta persona? Luego están los que se dedican a esto de forma profesional. O sea, había un señor que se llama Paul Horner en Estados Unidos, que es un empresario que se dedica a publicar noticias falsas y que básicamente se saca alrededor unos 120.000 pavos al año. Y este tío las ha colado grandes, ¿eh? Por ejemplo, a un asesor de Donald Trump, sobre todo su público era, pues eso, del ala republicana, y sobre todo con las anteriores elecciones, como la gente cada vez está más fanatizada cuando aparecen estos grandes líderes políticos como Donald Trump, que es o le quieres o le odias, básicamente no había un término medio, lo que hace que se polarice más la población, pues ahí este tío les metió bulos a los votantes de Donald Trump para caer de un burro. Por ejemplo, había uno que decía que en Craigslist se estaban poniendo anuncios por 3.500 pavos para ir a protestar contra Donald Trump. Y esto un asesor del mismo Donald Trump lo puso en Twitter. O sea, son noticias que luego se comparten. Por ejemplo, cuando se hablaba de que Fernando Paz era un negacionista del Holocausto, que yo hice un vídeo al respecto y tal, que bueno, es algo que relativamente se ha desmentido. O sea, podemos entender que podemos no estar de acuerdo con las posturas de ese hombre. Yo no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas con ese hombre. Pero no podemos decir que es un negacionista del Holocausto, porque aparte es un delito tipificado como un delito de odio. Pues esto, el presidente del gobierno, bueno, el que va a ser nuestro presidente del gobierno ahora, Pedro Sánchez, esto en el debate, cuando todo está, esto lo repitió el tío. Esto dijo, vosotros tal, porque vosotros pactáis, para hablar con Albert Rivera, dijo, vosotros para pactar tal, habláis con esta gente que son negacionistas del Holocausto y que son tal, y que son cual, y que son esto. Entonces nos encontramos en un contexto en el que incluso grandes personalidades, como podría ser el presidente, están reproduciendo estas mentiras, ¿vale? También tenemos otros ejemplos. Otro tipo de clasificación, podríamos decir, el tipo de fake news que no son falsas necesariamente, no se las han inventado, sino que son aquellas que son extremadamente partidistas y que dejan fuera de la ecuación partes de la información para ofrecer un cuadro sesgado de la realidad de acuerdo a los intereses del grupo que haya detrás. Es decir, esto puede ser deliberado o puede ser accidental. Por ejemplo, deliberado sería, no sé si os acordáis, cuando hubo todo el rollo del 1 de octubre, con todo lo del procés en Cataluña y tal, las votaciones, había muchísimos medios rusos como Sputnik o RT, incluso podíamos ver a pensadores como Julian Assange y cosas así, que estaban tuiteando todo el rato cosas en relación a cómo España oprimía a Cataluña. En RT se pudo leer el titular de tanques en las calles de Cataluña, luego leíamos la noticia y veíamos que era una cita de un señor que estaba por ahí por su casa, pero la cosa es que tú lees ese titular y lo que entiendes es que hay tanques por las calles de Cataluña, y eso mucha gente, a lo mejor en España no, pero fuera de España, eso crea una especie de bola pues que luego condiciona mucho el pensamiento de la gente. Esta crítica, o sea, las fake news en este sentido también pueden ser bien intencionadas, y bien intencionadas lo voy a decir entre comillas. Por ejemplo, esta fue relativamente popular, hice un vídeo sobre ello, que fue de unas fotos con unos chavales en Washington con la gorra esta de MAGA Hat, que estaban delante, el chaval estaba como sonriendo y estaba delante de un señor indígena que estaba ahí por las tribus de no sé qué, y el titular normalmente era como de que unos chicos con la gorra de Donald Trump se estaban riendo de un señor indígena que pasaba por allí y tal. Claro,
Esto inmediatamente en los principales medios de comunicación como la CNN, el Washington Post, empezaron a reproducir esto. Y no separaron y no lo hicieron de una forma deliberada, o sea, no expusieron esa noticia falsa de una forma deliberada, sino lo que estaban haciendo era, tenemos esta instantánea, es una instantánea relativamente clara, no tenemos tiempo para comprobar esta noticia, vamos a directamente a lanzarla y que sea lo que Dios quiera. Claro, luego se desmintió y se vio que esos chavales estaban siendo insultados por una secta de afroamericanos que creían en cosas extrañas, y luego apareció como los indios que se pusieron a bailar delante de ellos, un lío de la hostia. Pero ¿qué pasa? En España, por ejemplo, le llegó a La Sexta y también nos reprodujo ese titular. ¿Esto La Sexta lo hace con mala idea y tal? No, es simplemente algo que entra en sus ideas editoriales y ellos lo lanzan. Y ya había sido desmentido en Estados Unidos esta noticia, pero daba igual. Y no lo decían de una... Joder, es que no estaban siendo mala gente al hacer esto, simplemente estaban reproduciendo unas noticias que les cuadraban en su editorial y santas pascuas. Por ejemplo, Cayetana y los saludos nazis. En los medios de comunicación, cuando fue Cayetana a la Universidad Autónoma de Barcelona, hubo una serie de protestantes que se pusieron en la puerta, no les dejaban entrar, hubo una cierta coacción física, hubo insultos, hubo intimidaciones, veías las imágenes y había momentos que eran realmente duros porque veías a la gente ahí aplastada, estaban intentando salir. Esto es la noticia. Sin embargo, había algunos medios de comunicación que en lo que se centraron es que había un señor random por ahí que hacía el saludo fascista. Entonces dijeron, no, mira, señores haciendo el saludo fascista en la parte de Cayetana y tal, el rollo de... Ya, pero la noticia no es esa. Primero, este señor no tiene ninguna conexión con Cayetana que tú puedas justificar. Y segundo, la noticia realmente es que hay unos señores que son los que tienen este comportamiento fascista, que son los que hemos visto ahí arriba, que pretenden boicotear actos... que unas personas han decidido ir a un sitio a hablar de unos temas determinados y tú estás intentando coaccionar esto. O sea, esa es la noticia. Sin embargo, nos cuentan que hay unos señores para condicionar la forma en la que nosotros tenemos que pensar. ¿Quién pincha en esto? Quien ya de entrada entiende que todos los que van al acto de Cayetana pues son fascistas, como esta gente entiende que todos ustedes pues serán fascistas. Bien, otra noticia que quería diseccionar era una de La Sexta, y esta me pareció muy gore. El titular era: la violencia de género es la principal causa de muertes de mujeres en el mundo. Luego abajo especificaba que esto era de 15 a 44 años, ¿vale? Esta noticia la diseccionó en un artículo muy bueno, Bow, en Medium, que está por aquí, por cierto, aunque no os voy a decir dónde, y lo voy a explicar. Esta información la sacaron de dos informes de la OMS, uno en el 2000 y otro en el 2002, en el que hablaba de las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 44 años, ¿vale? Si lo veíamos de forma pormenorizada, las causas de violencia interpersonal se encontraban la número 5. Las causas de violencia interpersonal de muertes, no de mujeres, las causas de violencia interpersonal de mujeres y de hombres. Luego eso, si lo veíamos de una forma pormenorizada, es decir, si separábamos mujeres y hombres, veíamos que las mujeres eran la 9ª causa, la violencia interpersonal, y los hombres eran la 4ª causa, la violencia interpersonal. Es decir, que si nos poníamos a escarbar, veíamos que la violencia interpersonal afectaba más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres quedaban en el número 9 y estaba por detrás la violencia interpersonal, por detrás de la tuberculosis, las heridas autoinfligidas, los accidentes de tráfico, las enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Y a partir de estos datos, ¿qué es lo que hizo La Sexta? Pues primero, eliminó a los hombres de la ecuación. En vez de ser mujeres y hombres, no, es que a nosotros nos interesa hablar de violencia de género, así que vamos a hablar de mujeres. Vale, entonces las mujeres, la principal causa de violencia es tal. Lo siguiente que hicieron es quitar la horquilla de la edad. En vez de hablar de 0 a 44 años, vamos a decir simplemente que las mujeres en general. ¿Por qué no? Tampoco están mintiendo directamente, pero están confeccionando la información para crear un titular impactante. Lo siguiente que hicieron fue eliminar pues, otras causas, en plan de todas las violencias, que pueden ser las violencias interpersonales, decidieron quedarse con la violencia de género. Y lo siguiente que hicieron fue, en vez de ser una de las principales causas, pues dijeron que era la principal. Porque básicamente si es una de las principales, pues también podemos decir que es la principal. Y se quedaron tan a gusto, y de ahí sacaron el titular de la violencia de género es la principal causa de muerte de mujeres en el mundo. Vale,
Me están diciendo que tengo 2 minutos. Y estas fake news trascienden a las redes sociales y al discurso de la gente. O sea, Irán Chubarela, por ejemplo, a partir de ahí, te dice continuamente que la principal causa de las mujeres en el mundo es la violencia machista, y es algo que básicamente, probablemente muchas de estas chicas también entenderá que por ahí van los tiros, es decir, esto no se lo van a cuestionar 2 veces. Y entonces, como tengo que terminar y me queda un poco bastante, voy a intentar... Es que me he enrollado al principio. ¿Esto qué significa? ¿O qué quiero decir con esto? Nosotros, como comunicadores, tenemos ciertas responsabilidades y creo que tampoco estamos a salvo de estos bulos y de cosas que afirmen nuestro sesgo de confirmación. Por ejemplo, hace poco salió un señor en una tertulia hablando con Cristina Fallarás, era un criminólogo, y le llegó a decir que en 2018 había habido 65 muertes de hijos o de chicos o de infantes a manos de sus madres o de sus tutoras. Y se sacó este número básicamente de la manga. Luego le preguntaron por las redes sociales y dijo que era, bueno, que en vez de 65, que eran 59, que no tenía los datos a mano, pero que ya nos los daría a todos. Entonces, claro, a mí esto me extraña mucho de entrada. Yo veo esto y digo, hostias, ¿en serio? ¿Este número es tan grande? O sea, si va a ser el 20% de todas las muertes en España, niños a manos de sus madres, lo dudo. Y era un número más alto que el de las mujeres asesinadas por violencia de género. Era, en teoría, unos datos que para el discurso que yo podía tener eran bastante interesantes, porque de alguna forma ponían en cuestión todo este relato que hay alrededor de la violencia contra la mujer con unos datos muy demoledores. Y hubo mucha gente dentro de mi entorno que reprodujo este mensaje. Hubo mucha gente que dijo, no, no, mira, 69, y todavía lo veo en redes sociales de vez en cuando. Es un bulo que se ha quedado ahí. Hay mucha gente que lo ha desmentido, pero hay mucha gente que todavía lo comparte, ¿vale? Entonces creo, y en esto es algo con lo que voy a finalizar, es que quiero apelar a la responsabilidad que tenemos los comunicadores con la verdad. Y esto es algo que dice mucho Fernando Díaz Villanueva, que es que nuestra credibilidad a la hora de comunicar, la credibilidad que tenemos, es uno de nuestros principales valores. Y si reproducimos mensajes falsos que responden a los intereses de terceros, no estamos siendo libres. Y creo firmemente que rodearnos de una realidad artificial, una realidad que no es la real, a base de nuestras propias cámaras de eco y de no poner en cuestionamiento muchas de nuestras creencias, lo que al final nos hace esclavos de esta realidad. Y cada vez somos más libres para tener acceso a muchísima información y a infinitas fuentes. Pero en la forma en la que nos relacionamos con ellas, creo que cada vez nos está recluyendo más en nuestro propio microcosmos, ¿no?, que vamos acotando cada vez más y se va haciendo más pequeño. Y creo que todos debemos hacer un esfuerzo por cuestionar nuestros sesgos y poner a prueba nuestras creencias más afianzadas continuamente. Muchas gracias. Preguntas, no sé cuántas podemos hacer, que sean preguntas con ese símbolo que es un interrogante al final, no una reflexión, ¿vale? A ver, a mí me gustaría saber, en líneas generales, a partir de qué momento eclosiona este posmodernismo absurdo que ahora mismo impregna la sociedad y sobre el cual se ha apoyado el feminismo. Es decir, un posmodernismo que nos ha llevado a situaciones como la que vi hace cosa de un mes, cuando me llegó un correo de la UGI, la Universidad Jaime I de aquí de Castellón, en el que decía que estaban implementando a modo de prueba una especie de baños inclusivos para que nadie tuviera que sentirse, digamos, oprimido al ir a mear. Vamos, o sea, ¿en qué momento hemos llegado a ver, bueno, a ver normal, no, a normalizar esa situación? Vale, contesto muy brevemente. Cuando entrevisté a Laje, más o menos, o como mínimo lo que interpreté yo, vino a decir que, o sea, con la caída del muro de Berlín, los liberales capitalistas, entre comillas, creímos que ya habíamos ganado la batalla. Yo creo que la izquierda posmoderna creo que ha sido inteligente y él venía a decir que
que la izquierda posmoderna no le importa el obrero medio, sino que se ha abrazado, ha hecho la batalla cultural en sus ideas, han ido mutando en otros ismos, ecologismo, feminismo, indigenismo, multiculturalismo, etc. Entonces yo creo que mientras nosotros no hemos librado esta batalla porque nos pensábamos, a modo simbólico, que ya estaba todo hecho cuando cayó el muro, otros han puesto su mensaje, su retórica en estas batallas, así que bueno, no sé si respondo, pero te podría decir que la empezamos a perder hace 30, 40 años. Sí, esto. Bueno. No, espera, ¿quieres decir algo? Yo, por aportar algo nuevo, te diría, es una opinión personal, que todo esto está medrando gracias a cómo se configura la sociedad actual. Decía Tyler Durden en El Club de la Lucha que no hemos sufrido ninguna guerra, ninguna gran depresión, nuestra generación, y que nuestra propia depresión es nuestra vida. Entonces, la falta de objetivos reales actualmente que nos hagan centrar nuestro foco en algo concreto nos hace buscar una suerte de sustitutivo sobre el que depositar todas nuestras fuerzas, que es, por ejemplo, lo que hemos visto ahora. Estas personas están aquí porque no tienen nada que hacer esta tarde. Si hubiesen tenido algo que hacer, no estarían aquí. Y yo creo que esto es el caldo de cultivo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú me encuentres un caso de estos en Somalia o Etiopía, empezaré a reflexionar. Lo cual es algo positivo, entonces, de nuestras sociedades. El hecho de que existan estas personas cuestionándose estas realidades, al final, probablemente es un símbolo de que estamos demasiado bien. Esto también lo dijo Jordan Peterson, que uno de nuestros problemas era que no teníamos problemas. Yo creo que claramente esta gente no tiene ningún problema y los está creando, proyectándolo en nuestras figuras y nosotros hablando de esto. En lo que tú decías es cierto que yo creo que esto todo viene de los campus norteamericanos y de todo lo que se ha cultivado ahí en las últimas décadas. Y tuvo un repunte en los 90 y, por ejemplo, había, con toda la cultura antisexo que ha habido y tal. Pero yo creo que sobre todo ha sido en los últimos años y creo que todo viene prácticamente de ahí. Gracias por la organización del evento. No me ha gustado evidentemente que hagamos un evento o que hagan un evento y venga la gente a protestar, porque si no te gusta no vayas, pero tampoco me ha gustado que aquí dentro ha habido mofa, algún insulto, alguna tal. Mi pregunta es, si los liberales vemos vídeos de liberales y los comunistas ven vídeos de comunistas, ¿qué sociedad es la que va a venir? Vídeos. Sí, o sea, como que si yo solo veo los vídeos que me dicen vídeos, noticias, libros sobre cultura o economía liberal, y la gente comunista solo ve comunicadores de esa ideología, estamos separando la sociedad y creo que va a ser una difícil operación, ¿no? ¿Pero quién te ha dicho que los liberales solo ven vídeos de liberales? Es una generalización, pero Diego Blanco lo ha dicho, que al final estamos sesgados, que la gente ve solo los vídeos o las publicaciones que le interesan. Es decir, para completar su pregunta, tú, por ejemplo, tú ves un vídeo del cuello y largo y lo haces ahí, joder, a ver qué puedo aprender hoy. A ver qué nuevos conceptos me regala este chico. Bueno, ¿piensas eso al verlo? Es una buena pregunta. Hablando de Jordan Peterson, que habláis todos, él creo que tenía una frase que decía que hay que escuchar a los otros porque especialmente si piensan diferente a ti, porque igual puedes aprender algo. Es decir, yo estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo y de hecho, si seguís mi canal, sabéis que trata efectivamente de eso. Quizás escuchas a Cuello Largo, quizás no aprendes nada. Yo no he aprendido nada de los que han venido a escrachar el evento, pero puedes aprender sobre la esencia humana, sobre los sesgos, sobre las pulsiones, sobre cómo otras personas interpretan la realidad. Pero vaya, respondiendo a tu pregunta, obviamente no hay que escuchar solo a liberales, porque es que si no te vas a volver un dogmático. La gracia del pensamiento y del crecimiento del cerebro pues es justamente confrontar ideas. Pero vaya, me pensaba que eso estaba claro. Pero, un segundo. Bueno, vale. Voy a contestarte como le contesté a Ignasi cuando me hizo esta pregunta en una entrevista. Hay un vídeo en YouTube que recoge una discusión entre Sartre y Camus le viene a decir a Sartre que es demasiado dogmático. Y Camus le dice a Sartre que a él lo que le interesa es la verdad, no la izquierda, y que si le demuestran que la verdad está en la derecha, él se adherirá a la derecha.
Entonces, hablando de dogmatismo, lo que yo recomiendo a todos los que estáis aquí, porque yo también me lo aplico, porque yo también he cambiado de ideas, es lo siguiente. Si tenemos tan claro que nuestras ideas son superiores, entonces no tenemos que temer a quien nos vaya a decir una distinta, porque si la nuestra es superior, la nuestra va a prevalecer. Luego, hay que escuchar con una cierta humildad y uno tiene que ser sobre todo sincero consigo mismo. Luego, hay que estar abierto al cambio. Yo también creo que eso es, además, un trabajo individual. Es decir, muchas veces planteamos estas preguntas en un modo colectivo. ¿Cómo podemos hacer que la gente vea? Realmente no podemos hacer que la gente no responda a sus sesgos o no se alimente de las noticias que confirman los discursos que ya tienen. Lo que sí podemos hacer es trabajar sobre nosotros mismos y aplicárnoslo a nosotros. Luego el otro que lo haga o no lo haga, pero tú, para empezar, vamos a aplicárnoslo a nosotros y luego ya el resto vendrá después. Una última pregunta. Ignasi, en tu discurso has apelado a la unión de gente con diferentes posturas para poder unirlos sobre una misma bandera, de la libertad, de unir. Según tu discurso, dices de unir conservadores y anarcocapitalistas junto con los libertarios. ¿No crees que juntar a personas con nociones de un mismo concepto diferente, al menos parcialmente, pero que esta idea sea central en dicha ideología, puede acabar destruyendo la libertad, del mismo modo que tanta gente se llama a sí misma feminista y defiende la igualdad, pero que en realidad la están destruyendo? Bueno, muy buena pregunta y muchas gracias, la verdad, porque me pienso mucho sobre este tema. A ver si te puedo responder. Yo creo que si estamos todos aquí, a pesar de que cada uno pueda tener su cosmovisión, es porque compartimos un mismo fin. Y luego debatir, como decía la anterior persona que ha preguntado, es donde está la gracia. Compartimos un fin, pero tenemos una cosmovisión diferente. Vemos esto, pues yo lo miro desde aquí, él lo mira desde allá y tal. Debatir, confrontar, avanzar es lo que se hace en las sociedades civilizadas, ¿no? Entonces yo creo que si compartimos el mismo fin no tiene por qué haber problema. Las personas que hacen scratches como los de antes u otros, o los que no comparten el mismo fin, o sea, no tengo nada que hacer con ellos. No sé si te estoy respondiendo. O sea, las personas que tienen diferentes concepciones sobre la libertad, a mí me parece una alegría que así sea, porque compartimos un fin. Entonces, civilizadamente tendremos que confrontar y hacer ensayo-error, a ver qué funciona o no, que haya competencia, que haya diversidad, que uno se vaya aquí o se vaya allá según las ideas que haya. Ahora, hay personas que quieren ver el mundo arder y eso sí que no son parte de mi equipo intelectual dentro de la diversidad de la que he hablado. No sé si queréis decir algo. No. ¿Da tiempo para una más? Bueno, vale, dejamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí.